xogar este período clave para a lingua e literatura asturianas. Si que así, por paso del tiempo, logrose un cierto consenso, anguaño vannos para reflexionar más tranquilamente sobre el verdadero significado del sufrimiento. Ya que esta xunta trata sobre literatura asturiana y oficialidad, creo que de ellos aspectos del espíritu del sufrimiento siguen presentes en esta propuesta, porque non hai que olvidar que el sufrimiento, como decía, nace de la reivindicación lingüística para acabar convirtiéndose en un periodo literario trascendental para la historia de la literatura asturiana, pero en sin abrumar todos los objetivos que pretendía. Especialmente aquellos que dependen del poder político y que afecten al plano sociolingüístico y a un mejor desarrollo de la literatura. Por esta comunicación non pretende volver al estudio de esa domina, sino, centrándonos en el presente, preguntarnos qué queda de aquellos años, qué hay ahora y qué nos aguarda para el futuro. Si señalo el interés que despertaba ahí de los años el debate sobre el surdimiento, porque independientemente de acuerdos o desacuerdos, había un porgüello que motivaba a un buen número de personas y que trascendía dentro de la sociedad asturiana. Y era un tiempo en que parecía que a no tardar lograríase la normalización lingüística, social y cultural. Anguaño parece que tanto la reivindicación lingüística como la vida literaria vuelven a cara adormecidas, algo que puede extrañar, ya que la lengua asturiana sigue sin el reconocimiento de la oficialidad y la literatura asturiana es bastante notable como para que no pueda tener una mayor proyección. Nótase un cierto desánimo entre la posibilidad de lograr la oficialidad y no sé si ese desánimo puede llegar a contagiar a la literatura. Aunque ya es cierto que esta logró salir adelante sin oficialidad, no tenemos que olvidar que para asegurar la publicación, promoción y esparcimiento de la misma, fai falta una legislación afalladiza que garantice ayudas económicas y organismos que colaboren. La aparente normalidad que vive la literatura en el ámbito creativo podemos decir que es un logro pero importante y sería una lástima que no hubiera una continuidad con la incorporación de nuevas promociones de autores por mor de estas otras cuestiones sociopolíticas que quieras o no condicionen la vida literaria. Si aporcio una comparanza con aquellos años en que había discutido reivindicación, vida literaria, etc., con el escaso rusil de estos últimos, y es precisamente porque no se ve muy claro el futuro. La literatura del surdimiento fue entrando en círculos donde ya era difícil abrir camino, ocupáronse de ella la prensa y la crítica, salió fuera, en fin, agamó una cierta normalidad. Todo ello con mucho esfuerzo, pero digamos que superó les conocidas dientes de eso que llamamos asturianismo militante, a más de desear de ya todos los prejuicios por los que recostinaba. Agora, abúltame que aquel porgüello va perdiendo puxo entre el asturianismo cultural y político, seguramente por mor del cansancio de tantos años esperando una mayor recompensa, y que esa parte importante de la sociedad asturiana, que de aquella entamaba a verase con naturalidad y sin prejuicios a la lengua y literatura asturianes, va echándoles en el olvido. Este desinterés traduce na escasa repercusión mediática, llegando a echarse de menos aquellas polémicas que protagonizaban los medios de comunicación de ellas personas conocidas y no tanto entemeciendo cuestiones filológicas con otras sociolingüísticas, con tal de desprestigiar la lengua asturiana. Ahora, si se quiere conocer la situación en que se encuentra el proceso de normalización lingüística y las perspectivas de futuro, hay que seguir mayormente las declaraciones de los escritores cuando los entrevisten al publicar algún libro. Un buen ejemplo de ello al encontrarlo en el canal Asturias, la edición digital del Comercio, que nos vale para conocer las exposiciones de los autores. Hay opiniones para todos los gustos, pero también muchas coincidencias. La demanda de oficialidad encontrámosla en la mayor parte de ellos, tanto para que la lengua no desaparezca como para poder lograr una mayor proyección de la literatura. El desapego de la sociedad asturiana para con la su cultura y lengua y otro de los aspectos que más preocupen, y también la falta del compromiso de los políticos. Generalmente, buena parte de la problemática que vive la lengua asturiana relaciona precisamente con el hecho de que no sea oficial.
non duden en señalar la calidad de la literatura, pero apunten la poca repercusión social de la mesma y la falta de lectores. En cuanto al futuro, non lo ve moi claro, basándose principalmente en estas carencias, pronosticando de algunos que será difícil que les nuevas generaciones saberen al asturiano como lo fixeron les últimes. El filólogo y escritor Xoán Santori defendió el pasado 16 de aviento de 2011 la primera tesis que se tramitaba da fecha un asturiano, titulada El papel de los escritores del surgimiento, la recuperación del asturiano, la visión del escritor. Hay unos días, el 26 de febrero, en una entrevista para el periódico La Voz de Asturias, apuntaba que pudo llevar a buen término la tesis siguiendo simplemente el marco legal del asturiano y, por otro, que les traves que encontró siempre vinieron de ellos estamentos administrativos y sobremanera de ellas personas en llenes de prejuicios que trabajen en la administración. Pasaren 2 años desde que presentare la matrícula de la tesis hasta que la aceptare. Refiriéndose a los resultados del su estudio, señalaba la importante labor de los escritores del surgimiento dentro del proceso de normalización del asturiano. Los años 70 y 80 del pasado siglo mueven a la sociedad asturiana a asumir propuestas como la escolarización del asturiano, de la reconocencia legal y a afitar el modelo estándar de la lengua. Después pasarán a un segundo plano, cultivando la literatura en sin complejos, logrando una calidad perestimable. Sobre el modelo asturiano estándar aseguraba Santori que es válido para todos los escritores, estimulando también el uso de la variedad occidental que de ellos autores de esta fastera alternen con estante. El su espíritu crítico llévalos a hacer un análisis claro de la situación lingüística de Asturias, valorando la normativización y apuntando los fallos del proceso de normalización social al par que identificando a los responsables. Como podemos comprobar, ninguna causa lingüística otorga el futuro de la lengua y literatura asturianas, pero sí les causas sociopolíticas. Ya no se fala de la normativa que la Academia de la Lengua paso ante paso fue llevando y resulta aceptable. Sobre la creación literaria tampoco hay dudas, pero esa falta de lectores es algo que se tendría que solucionar para que la literatura sirviera para adelante. Cualquier análisis que se haga al respectivo apartarase de lo puramente literario, pero la triste realidad es esta, y podremos presumir de una literatura de calidad, de ellas traducciones a otras lenguas, etc., pero tendremos que preguntarnos si puede sobrevivir una literatura sin lectores. En primer lugar, preguntaríamos si contando con oficialidad se solucionarían todas estas cuestiones que se vienen apuntando y que torren el buen desarrollo de una literatura tan valoratible como la nuestra. Se aumentaría el número de lectores, si se podría lograr una mayor proyección exterior, porque cuesta trabajo desde la perspectiva actual pensar en otra cosa que no sea seguir viviendo a la sombra del sufrimiento. La Dirección General de Política Lingüística, que tiene la competencia en materia de política lingüística para el asturiano y para el gallego asturiano, a través del Servicio de Política Lingüística, y la encargada de la normalización. Digamos que cubre de ellos aspectos de esta normalización que serían mucho más amplios si el asturiano contare por régimen jurídico de oficialidad. Centrándonos en la promoción de la literatura, el Servicio de Política Lingüística organiza la Semana de les Lletres y ferias de libros, concede premios literarios y subvenciones a la edición y traducción. Este último apartado es fundamental para dar salida a la producción literaria apoyando a las empresas editoriales. Unos datos que va poco recogió la prensa indiquen que la producción editorial asturiana fue importante en el año 2011. De un total de 789 libros publicados en Asturias, 103 fueron asturianos, un 13% del total, significando un aumento del 151% más que en 2010.